Bien, ya les había adelantado desde que abrimos este espacio. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, muy importante, que Amnistía Internacional México, esta organización que siempre vela y ha trabajado por los derechos humanos, está presentando un informe. Hoy llegan aquí a la ciudad de Guadalajara para presentar un informe sobre detenciones arbitrarias. Es un tema pues que desde luego preocupa a la sociedad, porque sabemos que esto sucede pues en nichos de la sociedad de recursos más bajos, de ciertos perfiles, en un estado pues de desventaja, desprotección, violando totalmente a los derechos humanos. Me da mucho gusto recibir, y está aquí en cabina esta mañana, Tania Renaud. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Tania, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días y gracias por invitarnos. Es un gusto estar en Guadalajara y es un gusto estar con ustedes. Gracias. Además, estrenándote, ¿no? Ahí como directora, digo, ya 6 meses platicábamos, sí, pero pues ahora sí que avanzando en este camino. Así es, para la dimensión de la crisis de derechos humanos que ocurre en México, estar en una posición 6 meses apenas es un pequeño inicio de todo el camino que hay que andar para que la situación en México, contribuir a que la situación en México pueda cambiar. Amnistía Internacional ha tomado desapariciones forzadas, 12 homicidios, feminicidios, muchos temas, digo, estamos nombrando 2, 3, y en este caso lo que los trae aquí a la ciudad son las detenciones arbitrarias. A ver, Tania, ¿de qué va este informe? ¿Qué fue lo que ustedes van a presentar el día de hoy? Muy interesante, sobre todo también conocer que son casos reales y que la gente del auditorio, bueno, sepa qué pasa en este tema aquí en México y las policías. Esta investigación que hizo Amnistía Internacional entre 2016 y 2017 es una investigación muy interesante porque logra narrar que, primero, que es una detención arbitraria, sí, ¿no? Que es la detención de una persona por agentes del Estado o sin orden de aprehensión o sin las identificaciones oportunas de la persona, o una persona que va caminando y porque es señalada arbitrariamente por otra es detenida por la autoridad. Lo muy interesante de esta investigación es que contamos con 25 relatos de funcionarios públicos, de personas que han sido operadoras del sistema de justicia penal o que operan actualmente el sistema de justicia penal. Policías ministeriales, jueces de circuito, magistrados. Lo que nos llamó mucho la atención es que cuando empezamos a preguntarles del tema, no parecían sorprendidos. No parecía que estuviéramos hablándoles de una cosa alejada, irreal, distante, sino que había como una especie de entendimiento que las detenciones arbitrarias en México ocurren, que son normales. Pareciera que son muy comunes, ¿no? Bueno, lo son, es una realidad. Sí, ustedes se acercaron con ellos y ellos parecían como, bueno, ok, sí, ya lo estamos haciendo, no es que se negaran a esto. Sí, por ejemplo, nos decían, sí, es verdad, ocurre. O sí es cierto que a veces detenemos a las personas y mucho después hacemos el informe policial, porque la detención arbitraria es un acto jurídico, sí, que luego, un acto jurídico o un acto irregular, que luego tiene muchas consecuencias en el proceso penal. Por ejemplo, una persona es detenida y por varias horas o por un día o por 2 días es incomunicada. Y en esos momentos de la incomunicación puede ocurrir o que se siembre evidencia de un delito, sí, o que se torture para poder lograr una declaración incriminatoria, o que simplemente se haga toda la escena del delito. No Exacto. solamente la siembra de evidencia, sino toda la escena. Este hecho luego se convierte en algo que tendría que ser una cosa bien elaborada y regular, que es el informe policial. Y a veces el informe policial es un copy-paste de otros informes policiales donde se cambian un poco los hechos, se cambian un poco los sujetos, pero no hay una profesionalización para hacer un informe policial adecuado. Y el informe policial es la primera pieza importantísima que le llega a un juez cuando se pone a disposición una persona. Sí. Entonces, la detención arbitraria puede tener muchas consecuencias violatorias a derechos humanos. La detención misma es una violación, pero también puede dar pie para tortura, para la desaparición forzada o para violaciones al debido proceso. Claro, esto va, una cosa lleva a la otra, ¿no? Sí. Ahora, yo leía el estudio, que bueno, hoy por cierto lo presentan a 11:30 de la mañana en Casa Iteso Clavijero, en la Colonia Americana, hoy aquí en Guadalajara,
para quien guste ir, me imagino es abierto, ¿verdad? Es abierto y estaremos encantadas y encantados de que el público de Guadalajara pueda ir. Ahora, llama la atención, leía yo un poco del estudio, que esto sucede en cierto perfil de la sociedad, de cierto nivel socioeconómico, en ciertas condiciones específicas, ¿no? Así es, lo que nos dimos cuenta en el estudio es que la policía tiende más a hacer detenciones arbitrarias a hombres jóvenes y que viven en condiciones de marginalidad o de pobreza. Y no es casual. Los hombres, cuando pensamos en un estereotipo de un hombre joven en una condición de marginalidad, nos vienen generalmente pensamientos o estereotipos negativos. Así funciona también la policía, ¿no? Una persona que no está en el sitio correcto o que no está en el lugar preciso donde tiene que estar, puede ser que sea inmediatamente un sospechoso. Que esté incurriendo en algún delito, ¿no? Exactamente. Una de las cosas que nosotros recomendamos en este informe es que la policía tendría que tener una capacitación muchísimo más encaminada a detectar las formas en que actúa de manera discriminada y discriminatoria. Y nosotros nos gustaría que al momento de la detención, y no es un gusto de amnistía, es un deber legal, claro, las personas fueran informadas de sus derechos, fueran informadas de por qué están siendo detenidos, quiénes lo están deteniendo y dónde van a estar puestos a disposición, amén de que tengan la posibilidad los detenidos o las detenidas de informarle a su familia. Esto no ocurre, ninguna de estas condiciones ocurre, pero este informe no solamente es que nos muestre la fotografía que yo ahora te estoy contando, también incluye una veintena de recomendaciones en materia de acciones que tendría que emprender el Estado para evitar las detenciones arbitrarias. Claro, no solamente presentan la situación en México, que ahorita vamos a ir a los casos ya reales, que por lo menos traen unos 4 o 5 casos que ahorita nos los vas a comentar, pero además las recomendaciones son muy importantes. ¿Cuáles son, ahora sí que pues el exhorto que ustedes hacen a las autoridades para que esto no siga pasando? Yo creo que hay una recomendación que es muy interesante, que es Amnistía Internacional sugiere y recomienda que la policía tiene que tener muchas mejores condiciones laborales, es decir, tiene que tener mejores salarios, tiene que tener mejor capacitación y tiene que tener mejores herramientas para hacer el trabajo. Esto es interesante porque no siempre, no queremos únicamente decir, bueno, existen las detenciones arbitrarias y qué mal que se está haciendo, pero también queremos decir, se hace mal porque hay toda una lógica institucional que permite que esas cosas ocurran. Claro. ¿No? El salario incorrecto, las condiciones inapropiadas de trabajo, hacen también que no tengamos una policía adecuadamente capacitada y una policía en la que las personas podamos confiar. O sea, hay que recordar que en cualquier sociedad democrática la confianza es el eje legitimador del sistema de justicia penal. Que aquí en México, bueno, sabemos que la confianza de los ciudadanos hacia las corporaciones policiales, bueno, pues es mínima, ¿no? Así es. Y más cuando vemos este tipo de casos. Importante eso que mencionas sobre el tema de las condiciones, porque son factores, ¿no?, que dan, pues, este tema terrible de violación a derechos humanos, porque vemos las condiciones en las que se dan. Platícanos un poco, Tania, sobre los casos, porque tienen nombre y apellido. Así es. Que ya han pasado en México. Hemos documentado varios casos en este informe. Tenemos el caso de Verónica Razo, es una mujer que es acusada de secuestro y al momento de la detención la detienen y varios policías la torturan sexualmente, la violan de manera sistemática hasta conseguir una denuncia o un testimonio incriminatorio. Esto tiene consecuencias hasta la fecha. Verónica sigue presa y es uno de los casos que más nos preocupa porque después de prácticamente 7 años de estar presa. ¿Cuándo fue esto? ¿En el 2010? Aproximadamente. Y después de casi 7 años de estar presa, Verónica sigue, su expediente judicial tiene apenas uno o dos elementos probatorios que no hacen un caso de secuestro, ¿no? El otro caso es el caso de un niño de 14 años, un niño maya, que es detenido por jugar con unos niños. Otros niños estaban aventando piedras y avientan piedras a una patrulla y a él lo detienen. Él no era de los niños que estaba jugando en el aventar piedras, lo detienen, lo torturan
Es que eso es terrible, ¿no? ¿Por qué hace terrible. esto las policías? Digo, finalmente no tienen la orden judicial, como bien lo mencionan en el informe, son sospechas, ¿cómo lo mencionan? Falsas, ¿no? Falsas sospechas. ¿No? Y justamente el tema de la orden judicial es muy interesante porque una de las cosas que vemos es que es muy frecuente que la violación a los derechos humanos ocurra al momento de la detención en flagrancia. Sí. Es decir, cuando una persona está cometiendo el ilícito, ser detenida. Perfecto. Pero cuando una persona va por la calle y una tercera persona le dice al policía, ese niño está aventando piedras, y no es así. Claro. ¿No? El policía no ha sido testigo del hecho delictivo y aún así detiene. ¿No? Al final, el niño Maya fue detenido y los padres fueron extorsionados para que pudiera salir y dieron una suma de dinero para que el niño saliera. Pero también tenemos el caso de Enrique Guerrero, sí, detenido, que está preso en Puente Grande, un muchacho estudiante de la UNAM de filosofía, que mientras salía de la universidad y se dirigía a su casa, fue detenido por agentes no identificados y después lo acusaron, después de haber sido torturado, lo acusan de secuestro. Cuando debería de ser al revés, ¿no? Una vez que ya, antes de la detención, deben de traer, pues... por lo menos la investigación del caso bien elaborada. Lo que nos damos cuenta es que un niño, una mujer, un joven, es decir, pareciera, tú lees el informe y de pronto dices, caray, es que también me puede pasar a mí. Claro, porque ¿no? Yo leí el caso de un señor afuera de una estación del metro, es el primer caso, no recuerdo el nombre, en la Ciudad de México. Así es. Que lo detienen y también a la esposa y también son víctimas de violaciones. Dices, Así ¿qué es. pasa? No me puede pasar a mí. Dicen, ella fue quien se llevó a mi hijo y me van a agarrar sin... Exactamente. Entonces, pareciera ser que ese elemento legitimador de de creer en las autoridades, que es la confianza, está totalmente roto. Uno lee el informe y piensa, también me puede pasar a mí. Claro. Porque estoy en el lugar equivocado, con la persona equivocada o en la circunstancia equivocada, en el momento equivocado, y también nos puede pasar. Esa es la sensación que a veces queda después de leer el informe. Sí, porque son casos muy comunes de ciudadanos en situaciones pues donde la gran mayoría, ¿no? de este país se encuentra porque por el nivel socioeconómico, sí, las condiciones y como está ahorita todo el panorama, pues eso es lo que piensa uno. Ahora, todos estos casos ustedes los van siguiendo de cerca, algunos ya están libres, otros lamentablemente siguen pues en la cárcel. Así es, algunos casos hacemos incidencia, la mayor parte de las personas de las cuales hacemos incidencias siguen en prisión, y no es fácil de construir después la evidencia errónea que se construye en esos momentos. Pero ¿qué pasa, Tania, con el nuevo sistema de justicia penal donde se debe de defender o de prevalecer la presunción de la inocencia? Porque son inocentes, están encerrados. Es una gran pregunta, porque además, cuando nosotros lanzamos el informe en la Ciudad de México, se gestaba un gran debate sobre, entre comillas, el exceso de garantías que tiene el nuevo sistema de justicia penal. Bueno, todo el mundo va a salir libre. Bueno, lo que nos estamos dando cuenta es que las personas pueden salir libres porque no hay evidencia en su contra. Claro. Y el sistema de justicia penal garantista, más garantista, lo que hace es hacer un peso y contrapeso de esta fuerza del Estado, de este jus puniendi del Estado, este derecho de castigar del Estado. No puede ser un derecho que tenga el Estado totalmente sin límites y totalmente desproporcionado y sin control. El nuevo sistema de justicia penal lo que hace es que da controles, pesos, contrapesos y límites, y de alguna manera obligará a la autoridad a hacer una mejor investigación de los casos. Tania, pues muchísimas gracias por visitarnos. Ojalá sea la primera vez de muchas. Bienvenidas a Guadalajara. Y nada más por último cerrar, ¿por qué Amnistía Internacional se ocupó de hacer este informe? Nos ocupamos de hacer este informe porque desde hace varios años Amnistía Internacional está haciendo informes en los que vemos y analizamos la operación del sistema de justicia penal. Sí. Por ejemplo, Sobrevivir a la muerte es un informe que presentamos hace 1 año y medio, que narra la historia de 100 mujeres que fueron detenidas y qué pasó al momento de la detención. Todas ellas, el 100% de las mujeres, nos contaron que habían sido víctimas de algún tipo de violencia por parte de la autoridad.
específicamente por parte de la policía. Sí. Desde una violencia verbal, física, hasta una violencia sexual. Muchas de ellas habían sido víctimas de violencia sexual. Luego presentamos un informe también que se llama un trato de indolencia. Y el trato de indolencia es el relato de cómo las madres, los padres de personas desaparecidas van en busca de sus hijos e hijas y se encuentran una autoridad indiferente, una autoridad que no hace trámites adecuadamente o que en lugar de hacer la investigación se burocratiza el trámite al punto tal que son las propias familias las que hacen la investigación para buscar a sus seres queridos. Claro, muy común en México. Y ahora presentamos falsas sospechas. Los tres informes tienen el eje articulador del funcionamiento del sistema de justicia penal. Nosotras lo que queremos es invitar a que los informes se vean como de manera integral, porque ese es el sistema de justicia penal que opera en nuestro país y que también del cual podemos ser víctimas. Los tres informes están en nuestra página web. ¿Cuál es la página? Muchas gracias. Es www.amnistia.org.mx y ahí hay una pestaña que dice informes y ahí están todos los informes que hemos elaborado desde Amnistía Internacional. Muy bien, pues muchísimas gracias, Tania, muy amable por venir aquí. Muchas gracias a ustedes, ha sido un verdadero gusto y que sea la primera de muchas ocasiones. Así es Tania Renaud, es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, la pueden seguir en @Tania RENEA Reneau, ¿no? Bueno, ese es el apellido como se escribe. Gracias. Gracias a ti.